Yo no encontré el bordado me encontró a mí. ¿Cómo te está ayudando también el bordado en este tremendo duelo que estás viviendo? Siempre hablábamos de cómo avanzar hasta viejito, pero que te corten esa planificación así de un día hacia otro es doloroso, es muy duro, muy difícil. Y yo me acuerdo que le digo, cuando tú despiertes, yo voy a estar aquí. Deja que hagan lo que tienen que hacer, te van a sedar, pero es para cuando tú despiertes yo voy a estar aquí. Y no despierto más. Si tú quieres formar un emprendimiento nuevo, tú tienes que mostrarte y decir, esta soy yo y esto es lo que yo hago. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Común y Valiente. Mi nombre es María José Purches y en este espacio compartimos historias de gente como tú, como yo, que se ha caído, levantado y ha aprendido a vivir su propia definición del éxito. En este episodio conocimos a Andrea Díaz, la mujer poderosa detrás de la cuenta de Bordados Crearte. Hablamos de vivir de lo que nos apasiona, de la importancia de hacer comunidad entre mujeres y de cómo el bordado se está transformando en terapia para sobrellevar los duelos. Dicho esto, conozcamos a Andrea. Andrea Díaz Acevedo. Tu nombre completo, Andrea. Muchas gracias por estar en este podcast, por haber recibido esta invitación. Yo te decía que cuando partió este proyecto, en mi cabeza yo tenía ya definidas las primeras entrevistadas que quería tener en este espacio y tú sin duda que eres una de ellas, así que muchas gracias, qué honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Estoy, mira, nerviosa por este formato porque es muy nuevo para mí. ¿Sí? Contenta, ansiosa también por compartir parte de mi camino como emprendedora, así que estoy feliz de estar contigo hoy día. Artesana me dijiste que te definías y además me dijiste en la pre-entrevista que es a lo que te quieres dedicar toda tu vida. Sí. ¿Cómo nace esto de volverte artesana? No creo que haya sido desde siempre, hubo un camino ahí. ¿Cómo te encontraste con este arte? Mira, yo creo que todas nosotras desde chiquititas somos creativas, creadoras. De hecho, tú compartiste hace poquito que somos creadas para crear. Yo siento que cuando pequeñas como que uno no se pone freno en cuanto a la creatividad. Y a medida que vamos creciendo y nos vamos volviendo adultas y nos sumergimos en el mundo de los adultos, dejamos como un poquito la creatividad de lado. Pero yo creo que es algo que siempre está dentro de uno, como el querer hacer algo. Siempre estuve ligada como a lo hecho a mano, me gustaba muchísimo. Cuando estaba en el liceo me acuerdo que hacía joyas como hacía para venderle a mis compañeras, porque me gustaba la artesana, pero también tenía como el bichito del negocio y el de emprendimiento. Mi abuela era costurera, ¿ya? No estudió, pero era modista porque la práctica la llevó a convertirse en la modista del campo donde nosotros vivimos. Entonces yo vivía con ella en su casa con mi papá y siempre en la casa habían retazos de tela, hilos por todos lados, ropa medio terminada en los sillones y ella, siempre tengo como en mi mente, en las noches ella cosía mucho con su máquina Singer, unas que son de pedal. Entonces yo sentía admiración por ese mundo de lo textil, sin saber que poquito a poco como que la vida me iba a llegar a seguir un camino similar. No lo mismo, pero siempre todo lo textil y lo hecho con las manos está muy ligado. Pero no fue tan fluido tu camino, porque estudiaste administración de empresas en el liceo y después tuviste ahí una pasada, digamos, por kinesiología. Sí. ¿Qué pasó ahí? Como, ¿por qué te desviaste de este mundo artístico? Yo creo que lo que pasa es que uno cede mucho a las presiones sociales. A decir, tienes que estudiar algo, tiene que ser algo rentable. Entonces decía, pucha, si yo miraba arte, es como difícil que sea rentable, a menos que seas un excelente diseñador o muy buen pintor y vendas obras muy costosas, y yo no era lo que quería. Entonces era como sugerencias del entorno, estudiar algo relacionado con salud porque vas a tener trabajo en cuanto salgas. Dije yo, la medicina no me da, porque yo de estudiar tanto no me gusta, nunca me gustó estudiar. Entonces yo dije, a lo mejor algo que no sea tan... Pero entré a estudiar, no me gustó, me endeudé porque estudiaba con crédito, pero también había una diferencia que pagar. No tenía los recursos para hacerlo, mi papá trabajaba siempre en el campo, entonces dije, no, ¿sabéis que esto no es para mí? Voy a tener que enfrentarme a la vida laboral con lo que tengo, y me puse a trabajar en distintos lados, pero nunca nada de lo que hice como que me llenaba, ¿sabes? No es como
una vez escuché algo como descubre algo que te guste, que si no tuvieras que ganar dinero por ello lo seguirías haciendo. Y decía, oye, nada de lo que hago, si yo, a mí no me pagaran, yo no haría esto. No así me pasa con la verdad. O sea, si yo no ganara dinero con esto, no dependiera del dinero, lo seguiría haciendo. Pero igualmente tuviste un alma súper emprendedora. Entiendo que también tuviste ahí una incursión en food truck. Sí, nada que ver. Sí, qué onda. Mira, Qué mujer más versátil. esa fue una locura de mi marido, en verdad. A ver. Sí. Mira, tuvimos como los dos trabajos muy tradicionales. Yo trabajaba en una oficina, estuvimos en Curicó, cuando nos casamos vivimos como 6 o 7 años allá. Yo tenía un buen trabajo, en el sentido de que era un trabajo cómodo, aire acondicionado, oficina, buen sueldo, buen ambiente laboral y todo, pero aún así no. Y por otro lado, él tenía un trabajo de agente de venta, trabajaba mucho en terreno, y él siempre decía, es que nosotros deberíamos trabajar por nuestros propios sueños. Hoy día estamos trabajando por los sueños de alguien más. Él te decía eso. Siempre me decía eso. ¿Y tú qué pensabas de eso? Yo estaba muy de acuerdo, pero decía, pero ¿qué hacemos? O sea, Claro. ¿para dónde va la micro? Porque en ese momento todavía no descubría yo mi pasión. ¿Okay? A él le gustaba mucho la venta, entonces todo siempre estaba ligado a las ventas, de vender esto, vender lo otro, vender aquí y allá. Tuve hasta una boutique en el centro que no resultó. Tuvimos un restaurante que tampoco funcionó. Después de eso, no habíamos dejado nuestro trabajo. Porque, ojo, a veces cuando uno es emprendedor, pero tiene un trabajo fijo, no lo quiere soltar por el miedo a fracasar en lo otro. Exacto. ¿Okay? Entonces, estábamos los dos en eso, tratando de emprender sin soltar lo seguro. Y resulta que un día a mí me despidieron. Y dije, pucha, ¿qué hacemos? Tomamos el dinero de la indemnización y nos compramos un food truck. Porque en ese tiempo, que fue como en 2017, 2018, era como un boom. De que Sí. tú salías a un evento, a una fiesta de cerveza o a un festival de no sé qué, había muchos carritos. Y tú veías como llenos de gente. Y me dijo, ay, esta es la nuestra. Invertimos en eso, nos estaba yendo muy bien. Estábamos aprendiendo a trabajar en ese rubro porque era todo. ¿Y qué vendían ahí en el food truck? Empanadas. Empanadas. Sí, no te voy a olvidar. Mi prima me dice, oye, no te olvides que tú antes vendías empanadas. Y ahora no, Y ahora tienes más de 100.000 seguidores. Es parte de la historia. Pero resulta que cuando nos estaba empezando a ir muy bien, llegó la pandemia. Entonces, cero posibilidades de ir a eventos masivos. Obvio. Se cerraron. Se guarda el food Se truck. guardó y de hecho lo vendí este año, después de 8 años. Wow. Sí, estuvo guardado mucho tiempo. Entonces, bueno, cerramos ese negocio y ya a mí me habían despedido, mi marido también, estábamos dedicándonos solo a eso. Entonces se nos cerró la puertacita. Wow. Y fue quedar de brazos cruzados. Fue quedar ahí, ¿ahora qué hacemos? Y ahí también hay una presión tremenda porque usted tiene un hijo, ¿no? Sí. Tú tienes un hijo Sí. hoy día de 9 años. No, Entonces claro. es distinto cuando uno sale a emprender o se Sí, lanza a la sí, piscina sin hijos. Cuando Sí, hay un hijo sí, por sí. medio hay una presión más grande. ¿Lo vivieron así también? Sí, fue, de hecho, yo diría que el 2020 fue un año decisivo, fue de mucha frustración, de decir, pucha, lo intentamos y no resultó. Y pensar así como vamos a tener que volver a buscar pega, ¿qué vamos a hacer? Y mira, y ahí viene el bordado, ahí viene el bordado, porque yo meses antes, y como el fines del 2019, empecé a bordar por mi abuela paterna, que ya no está, pero me dejó muchas cosas. Y resulta que ella tuvo un accidente cerebrovascular, 2017 haber sido, y yo te había anticipado antes, ella quedó con el hemisferio izquierdo sin movilidad, entonces de pasar de ser una persona muy activa en el campo, una mujer de campo que cocinaba y que hacía cazuela y que tenía su huerto y todo eso, a quedar quieta. Entonces para ella fue muy difícil. Y alguien le llevó como un kit de bordado y se lo regaló y se lo dejó ahí. Que no fuiste tú. No fui yo, no fui yo. Por eso es que yo digo, Dios puso el camino, preparó Claro. todas las cositas. Te lo presentó. Sí, sí. Por eso yo digo, yo no encontré el bordado me encontró a mí. Entonces tenía ella todos los implementos, pero no sabía qué hacer. Y yo digo, oye, ¿esto qué es, abuela? Y me dicen, me lo trajeron, pero no sé. Entonces YouTube, que es la respuesta para todo, busqué unos tutoriales, le mostré cómo poner la tela, le dibujé, me acuerdo con lo que había. Y no sé, yo volví 3 días después y me dijo, mira, lo terminé. Y dije, ¿en serio? Es que me dijo, esto es muy entretenido. Le había quedado re feo, porque imagínate ella con el derecho, me acuerdo cómo podía, pero ella estaba feliz con su resultado. Entonces yo me acuerdo que salí a buscar más materiales, hilos, porque tenía muy poquito. Y yo recuerdo que salí
a comprar y me encontré con un mueble de hilos en una tienda acá en el centro y yo fue como el cielo de los bordados porque vi un mueble con, no sé, más de 500 colores. O sea, yo iba a comprar un verde y habían como 40 hilos verdes. Entonces eso me fascinó. Me atrapó la cantidad de elementos que habían y hoy día tuve en mi tienda y mi tienda tiene mucho color. Eso atrapa. Como que te motiva a crear, te despierta. Y bueno, de ahí en adelante yo bordaba con ella y como volviendo al tema de que nos habíamos quedado de brazos cruzados, yo empecé a bordar para calmar mi ansiedad y mi preocupación de qué voy a hacer. ¿Verdad? Tenía mucho, estaba sobrepensando. Esto ya es la mucho. pandemia. Estaba sobrepensando mucho, porque Claro. el encierro, el no tener posibilidades de trabajo, ¿qué hago? Y me puse a bordar. Y ahí ustedes, tú y tu marido, estaban dedicados al food truck. Entonces se estaban quedan los dos sin sin pega los dos. Imagínate. ¿Y cómo lo Imagínate. sortearon en ese O momento? sea, teníamos ahorros de lo que habíamos logrado Ok. trabajar, pero sabíamos que, o sea, era una cuenta regresiva de decir cuándo se nos va a acabar. Obvio. Y sabéis lo que pasa es que cuando uno está en problemas, uno tiende a no pedir ayuda. ¿Está bien? Yo tenía familia que me podía ayudar, pero nosotros ahí como, no sé, es una cuestión de ego, de no querer decir, sabéis que estoy mal. O sea, tengo para 2 meses y no sé qué va a hacer después. Y entonces en ese proceso estaba, y yo decía, "Ay, tengo que hacer algo porque estoy ansiosa y preocupada". Y empecé a bordar. ¿Está ahí? Y es increíble como el bordar te calma. Es como una, de hecho lo he leído mucho, podría decirse que el bordado es como una meditación activa porque es como que tu mente y tus manos empiezan a trabajar en armonía y eso te produce el bajar los niveles de ansiedad. Pero llegaste a esa decisión de comenzar a bordar para calmar tu ansiedad de forma repentina, o tú ya venías a propósito del 2019 con lo de tu No, abuela No, bordando. ahí yo lo hacía como oye hobby, como que ya, pero no. De vez en cuando Sí, lo hacías. Sí. Ok. No era algo constante. Entonces, como tenía mucho tiempo en la pandemia, estábamos encerrados. Obvio. Y sin pega yo, ¿cachai? Y mi marido igual. Entonces empecé a bordar más. Y empecé a compartir lo que hacía en Instagram. Y como que hice un bordadito, te saqué una foto y lo subí. ¿Ya? Y se llenó de preguntas así, uy, qué lindo, qué lindo. Tía. En verdad no era tan lindo, lo tengo guardado, ahora no sé. Pero a la gente le gusta, ¿cachai? Entonces yo dije, uy, es como que hay gente que le gusta esto mismo, así como no es como tan alocada mi idea del bordado, porque yo decía, es como de abuelita, bordado, como Sí. que la gente tiene un De hecho, concepto hay errado. mucha gente que lo tilda como una moda vintage. Sí. Como que vino esto de que se empezaron a recuperar ciertos Sí. estilos de antaño. Y esto del tejer, del bordar, al final era como medio hipster Sí. en su momento. Pero tú lo hacías para calmar tu ansiedad. Sí. Ya. Y ahí parte todo. Empecé a subir los bordados, mostraba materiales que yo iba descubriendo, porque yo pensaba que solamente habían hilos, y resulta que también después descubrí un mundo así enorme de pedrería, que digamos, unas mostacillas, lentejuelas, cosas con forma, un montón de cosas, hilos con brillo, muchas cosas. Entonces cada vez que yo descubría algo, subía fotitos y decía, mira, encontré esto, y iba mostrando como todos los tesoros que iba recolectando. Ahora todo esto comprado online porque no podía salir a veterinario como antes, claro. Y cuando daban estos permisos, ¿te acuerdas tú que daban un permiso como de no sé, eran como 2 horas Sí. para salir a hacer? Yo me iba a la tienda de manualidades porque me abrían así como, ya entre. Esto no es de primera necesidad, pero para mí sí. ¿Cómo te explico que sin esto muero? Sí. Y resulta que un día una chica, que es la Evelyn, yo sé su nombre porque vive cerca de mí, yo le dije, Evelyn, tú armaste mi negocio. Ella me preguntó si yo tenía cosas para vender, porque ella quería hacer lo mismo. Yo le armé de los materiales que tenía una foto y le puse todo lo que yo necesitaba para empezar y subí la foto. Y ella me dijo quiero 2, y cuando yo mostré lo que le había hecho para Evelyn, otras empezaron a decir, ay, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Y fue como mirar a mi marido y decirle, mira esto, le decía yo, mira esto, me están pidiendo, ya me dijo, ármalo, y como que ahí empezó el negocio. Y fue como empezar con, no sé, 4 cajas en, no sé, abril o mayo del 2020, y ya para julio yo estaba mandando 20 cajas diarias de cosas. Ese fue un boom, sí, yo me acuerdo que era una cosa, yo a veces lloraba en la noche y le decía a mi marido, es que mira esto, es como una cosa increíble, y de hecho fue nuestro sustento en el 2020 el tema del bordado, o sea, con eso nos movimos el resto del año.
Me comentabas que hiciste filas en Starken Sí. para hacer los envíos a todo Chile. Yo pedía mi permiso de 3 horas y estaba las 3 horas parada en el estanque con mis Imagínate. cajas, con mi bolsa de cajas, porque no tenía carro, andaba con una bolsa de matute, como dice por allá, así llena de cosas, y hacía mi fila y enviaba. ¿Y cuál fue para ti la clave de empezar este negocio en digital? Porque mucha gente siente una brecha en términos de tecnología, en términos de conocimientos de marketing, y no se lanzan a comunicar lo que están haciendo porque dicen, no, es que yo no sé utilizar Instagram, no sé subir fotos o no sé editar. Pero yo creo que tú en ese momento tampoco lo tenías tan claro. Empezaste Sí, a lanzarte, de hecho. pero ¿qué fue clave para ti para poder empezar a conectar con otras personas? Pensé en el miedo. O sea, hacerlo conmigo igual. Ok. Yo tenía pánico a veces de mostrarme, de grabarme yo, porque al principio solo mostraba como mis manos y las cositas que tenía para el bordado. Pero en un momento como decir, la gente tiene que ver que esto tiene cara, que hay alguien detrás del emprendimiento, que hay una persona, que hay una mamá, una esposa, como eso. Y eso me ayudó mucho, porque mi comunidad también son personas como yo. También son mamás, también son muchas emprendedoras, son como del mismo rango de edad también, aunque hoy día es más amplio, pero en ese tiempo esa misma comunidad como que me dio el empujoncito y me validó como para yo seguir tratando de aprender, porque hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo, no soy para nada una experta, entonces a mucha gente le llama la atención mi crecimiento porque no tengo conocimiento de marketing, o sea, soy una mamá emprendedora que necesita sacar arriba su emprendimiento y hacer lo que tiene que hacer. Has dicho que te has dado cuenta que la gente necesita mucho la comunidad, sobre todo las mujeres necesitan mucho contención, acompañarse, hacer amigas, hacer redes. ¿A través del bordado has logrado hacer eso? Sí, absolutamente. ¿Y te lo valoran, te lo agradecen? Sí. Mira, lloramos juntas, fue las mías. Yo tengo alumnas, bueno, después de todo este boom de hacer como todo de manera online, yo empecé a hacer sesiones en Zoom, pero llegó el momento en que se nos abrieron las puertas a la presencialidad, a volver a encontrarnos y a conocernos, porque yo me hice amigas en el 2020, pero no las conocía. Y ahí mucha gente decía, todos estos emprendimientos que nacieron en pandemia, sobre todo de hobbies y cosas así, van a morir en la pospandemia. Sí. Mucha gente me lo anticipó. Claro. A veces como la familia decía, oye, pero ¿qué vas a hacer después de esto? Claro. Pero resulta que cuando se abrieron las puertas y yo empecé a conocer a las personas, me empezaron a decir, oye, ¿por qué no vienes a Santiago? Oye, ¿por qué no vienes a Conce? ¿Por qué no vienes a Viña? Y yo así como aterrada, o sea, yo soy una cabra de campo. Mi pueblo no tiene más de 800 habitantes. Entonces, y es así como, o sea, yo he ido a la capital, pero ir yo a hacer un taller allá, cuando la gente que hace talleres de allá viene para acá, o tú tienes que viajar para tomar alguna clase, era como, yo quise empezar acá, en Talca, y me costó N. Me costó N. Yo cuento una anécdota a mis alumnas en Santiago, que mi primer taller, que yo hice en un lugar colaborativo muy chiquitito, ya tenía muchos seguidores. Pero yo publiqué un taller acá en Talca y se inscribieron 2 personas. Y yo necesitaba las lucas de esas 2 personas. Entonces, hice lo que otras personas han hecho. Voy a invitar a 2 amigas para que se vean. Invité a 2 y de las 4 que habían, 2 me pagaron, las otras 2 estaban invitadas. Pero me sirvió para hacer contenido, para darme a conocer. Y entonces cuando me dijeron Santiago, me dio susto, porque dije, oye, en Talca fue en Santiago. ¿Cómo voy a llegar? Y resulta que en mi primer taller en Santiago habían 15 personas. Y Wow. yo con 10, o sea, 10 era mi límite, ¿verdad? Yo decía, 10 personas es como lo que yo puedo manejar. Pero las niñas me decían, yo que no voy a ir. Pero fue así como de un día, pero yo publiqué, dije, oye, voy a ir a Santiago, y las niñas se inscribieron así, pero rapidísimo. Y todo autogestionado, o sea, yo me lancé a buscar cafeterías bonitas, empecé a escribirle a gente, oye, tengo esto, quiero hacer un taller, a organizar todo, los materiales, los valores, los traslados, todo, absolutamente todo, y hasta el día de hoy hago todo. Entonces sí es desgastante, pero como amo lo que hago, no es un peso para mí. De repente mi hijo me dice, mamá, ¿estás estresada? ¿Estás muy ocupada? Sí, pero es un estrés bueno. Me gusta estar Qué rico estresada estar por estresada esto, por el algo que niño. me gusta tanto. Esto. Exacto. Entonces, bueno, empezamos a hacer comunidad presencial ahora. Seguí con el tema de los cursos allá, y ahí cuando Talca empezó a ver lo que ocurría en Santiago, es como, ¿y eres de acá?
¿Eres de Talca? A todas pasa. Pensábamos que eras de Santiago. No, soy de acá. Bueno, y ahí empezó a crecer. Entonces, muchas de mis alumnas de hoy día, yo tengo mi estudio ahora. O sea, empecé en la casa de mi abuela, así en una galería chiquitita, un espacio muy mono. Hoy día tengo mi taller, que está abierto para todas las que quieran ir. Realmente la gente solo me está tomando café, ni siquiera a guardar. Me van a ver, conversamos. Me alegra mucho de que tengo alumnas que tomaron mis clases cuando yo me movía por las cafeterías o por los cowork que hay, los pocos que hay acá en Talca, y son mis alumnos todavía. Oye, ¿y qué piensas acerca de poder vivir de aquello que mucha gente puede tildar un hobby, una pasión simplemente? Mi entretención, aquello con lo que me desestreso. Hoy día tú has transformado en tu negocio. Sí. ¿Qué piensas acerca de eso? Mira, yo sé que siempre está el miedo de que resulte o de que no resulte, pero es que el mundo es tan grande. Nosotros a veces como que vemos, oye, a lo mejor aquí en Talca no puedo, pero resulta que hoy día yo tengo alumnas de México, de España, hay latinas esparcidas por todos lados. Entonces yo a veces hago clases online, y hay gente de otros lados del mundo. O sea, no es, a veces somos como que vemos muy chiquititos, pero hay que ampliar el panorama. Claro, si yo me dedicara a vivir el bordado aquí en Talca y sin redes sociales, probablemente no me resultara. Pero hay que buscar la forma de hacer que resulte. Yo llevo 5 años, 6 ya, bordando. Y yo diría que los últimos 2 han sido como de un crecimiento porque logré como decir, oye, esto hay que ampliarlo, hay que buscar la forma de que funcione. Pero ¿cómo se hace? Porque hay personas que tienen las ganas y a lo mejor los conocimientos en alguna disciplina en particular, pero no se atreve porque ve que hay muchas barreras tanto en conocimiento, a lo mejor miedos a soltar la estabilidad. ¿Cómo se hace? ¿Cuál fue tu camino? ¿Cómo tu técnica? Mira, yo la verdad es que pienso que hay que lanzarse, con miedo y todo, y mostrarte, pues si finalmente si no muestras no vendes. Tienes que mostrar lo que tienes que mostrar lo que sabes hacer, y siempre hay público para todo. Siempre hay alguien que está esperando aprender algo de ti, de lo que tú sabes hacer. Porque esto es bordado. Hay otra persona que a lo mejor puede ser tejedora, puede ser ceramista, puede que le encante mucho la acuarela y quiera enseñar, pero no sabe. Empieza a mostrarlo, empieza a grabarte, aunque te dé como... A mí me da vergüenza al principio, te digo que y hasta el día de hoy igual me pongo nerviosa y vine para acá súper nerviosa y decir, uy, ¿cómo voy a enfrentar esa entrevista con la colega que es periodista y yo soy bordadora, emprendedora? En serio, y cuando voy a Santiago también me pongo nerviosa y todo. Pero es que es parte de... Tienes que hacerlo con nervios, con miedo. Y mira, piensa, que si no resulta, o sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que no resulte, empieza de nuevo. Yo este año, más que antes, he aprendido un montón. Mi comunidad sabe que mi marido partió en febrero de este año, de manera muy abrupta. Que a lo mejor nos vamos a salir un poquito de lo que es la entrevista, pero creo que es necesario contarlo porque es parte de lo que soy yo. Un segundo, porque te quiero conectar con ese tema. A propósito también de lo mismo que estamos hablando del bordado. Estuve leyendo algunos artículos que se han publicado acerca del boom del bordado y de las disciplinas artísticas, digo, tejer, incluso la jardinería. Se ha estudiado que son muy positivos para la salud mental. De hecho, se habla de que es la nueva receta para combatir la depresión. Estudios recientes reportan que el bordado reduce el riesgo de depresión, como decía, pero también ayuda a mejorar la salud en general, la satisfacción vital. Y en tu biografía de tu Instagram dice sanando a través del bordado. Quería ahí conectarlo con lo que acabas de decir. ¿Cómo te está ayudando también el bordado en este tremendo duelo que estás viviendo? Mira, yo... a veces uno cuando empieza un camino no tiene muy claro hacia dónde va. Pero hay que tener un poquito de fe. Es decir, como que las cosas se van a ir acomodando en el camino. Yo cuando empecé no tenía idea hasta dónde iba a llegar. Ni tampoco en qué se iba a transformar el bordado para mí. O sea, efectivamente hay un antes y un después de la partida de Claudio. Porque
yo veía que a mucha gente le gustaba el tema del bordado y lo disfrutaba y sí, todo lindo, todo bonito. Yo sabía que siempre escuchaba, es que el bordado sana, pero no me había tocado vivirlo. ¿Está bien? Exacto. Yo era la persona que enseñaba el bordado, pero no, yo no había pasado por una situación así tan dramática como la que me tocó vivir. Hasta ahí era un hobby para ti, Sí, me decías. sí. Sí. O sea, me gustaba muchísimo, pero eh, este cambio radical que hubo en mi vida me hizo verlo desde otra perspectiva. Que si bien sabía y tengo claro que sí, que el bordado te ayuda, se transforma en una meditación activa, pero no me había tocado a mí aprovechar esa herramienta para ayudarme en este proceso de duelo. Eh, Mi marido se fue súper joven, o sea, Cuéntame un poco de eso, ¿cómo fue? mira, fue tan de un día hacia otro que yo creo que por eso me tomó, o sea, tengo claro, todos nos vamos a morir. Sabemos que hay algo de lo cual no podemos escapar, que es eso, ¿cachai? Pero eh, cuando tú estás con alguien que rema para el mismo lado, con el que eres equipo, con el que eres partner, con la persona que me estaba ayudando a criar a mi hijo, o sea, no es que te ayude, sino que es el complemento, ¿cachai? Que está ahí, Tu compañero. que está ahí en todo, en toda vez. Entonces, siempre hablábamos de cómo avanzar hasta viejito y claro, llega una etapa donde tú sabes que va a terminar el camino, pero que te corten esa planificación así de un día hacia otro es doloroso, es muy duro, muy difícil. Eh, Mi marido estaba bien un día martes, estaba en el gimnasio, se sintió mal y se fue a la casa. eh, y yo llegué más tarde que él, con el Martín, lo veo mal. Pero yo digo, bueno, los hombres son súper agarrados, así como que no aguantan ni un dolor, debe ser que le la guata, la cabeza o algo que está ahí. Pero pasaban las horas y él no se sentía mejor. Y no sabía expresar como qué era. De hecho, yo no sabía, no sabía más qué atribuirlo porque se sentía mal de muchos síntomas distintos que no cuadraban como con nada. Entonces, avanzaron las horas y yo dije, no, me dice, duerme, descansa, tú estás cansado, duerme y se me va a pasar. Pero no, como, o sea, ¿cómo te voy a dormir si veis que el que está al lado tuyo no está bien? Si lo sabéis que viste, y vamos al hospital. No, me dice así como si voy a estar bien, entonces. Y bueno, yo esto no lo contaba a la comunidad, entonces probablemente se enteren de esta forma, porque todos saben que se fue, pero no saben cómo ocurrió, ¿verdad? Entonces agradezco que también tengamos este espacio para eso, No, así. para expresarlo. Yo lo cargué, lo estaba tratando de cargar al auto y en ese trayecto él se desvaneció en el camino al auto. Entonces era mitad de la noche, eran como las 12 de la noche, y el otro, mi hijo, el chiquitito, en su pieza. Por suerte vivo cerca de mi mamá, entonces como pude lo acomodé, fui corriendo a la casa de mi mamá a buscar a mi mamá y se me desplomó Claudio, ayúdenme a cargarlo al auto, porque yo había llamado a una ambulancia, pero vivimos en el campo y no había como que fueran pronto. Entonces, bueno, lo traigo al hospital, eh, lo entran rápidamente y me dicen, vamos a tratar de estabilizarlo, porque todos sus signos vitales estaban disparados y me dejan afuera, en la incertidumbre. Entonces sale después de como de 2 horas un médico y me dice, sabes que no podemos estabilizarlo, necesitamos que tú entres y me expliques que lo vamos a entubar. O sea, como que cuando me dijeron eso yo dije, esto es grave, esto es serio. Porque él está finchando, o sea, está gastando toda su energía en estabilizarse y no lo está consiguiendo. Entonces me dice el doctor, entra, habla con él para que tú lo puedas calmar y le explique. Y bueno, yo ahí lo vi mal, súper mal, mal. Estaba consciente, pero mal. Le explico lo que van a hacer y yo me acuerdo que le digo, cuando tú despiertes, yo voy a estar aquí. Deja que hagan lo que tienen que hacer, te van a sedar, pero papá, cuando tú despiertes, yo estoy aquí. Y no despertó más. Estuvo 4 días en la UCI. Y el día domingo 23 de febrero nosotros cumplíamos 12 años de último. Wow. Y bueno, sonó el teléfono a las 7 de la mañana y nos dicen, tienen que venir. Yo sabía que era. Porque el día antes, en la visita,
yo antes de irme de la casa, todo el tiempo le hablaba, yo estaba inconsciente, pero yo todo el tiempo le hablaba. Mucha gente de la misma comunidad que se enteró de lo que pasaba me decía, oye, yo también estuve en esa situación, háblale, porque las personas en ese estado inconsciente igual sienten que tú estás ahí y pueden escuchar. Entonces todo el tiempo yo le hablaba. Y me acuerdo que el día sábado, antes de irme de vuelta a la casa, le dije, amor, si tú estás cansado, yo lo entiendo. Así como no tienes nada de qué preocuparte. Como todo está bien, no te preocupes de nada. Y como diciéndole, si tú te quieres ir, yo lo entiendo. ¿Sí? Y bueno, al otro día pasó que su corazón dejó de latir. Después el médico me explicaron que había sido un infarto, pero que fue tan fulminante que todos sus órganos estaban comprometidos. Entonces, se derrumbó el mundo. Se derrumbó el mundo. Me imagino cómo tiene que haber sido para ti, Andrea, porque a lo largo de esta entrevista, en todo tu proceso, estaba él. Sí. Y todo el rato te escuchaba, porque sabía que íbamos a llegar a este punto de la entrevista, pero todo el rato te escuchaba y todo el rato era... Y le dije a mi marido, y mi marido me acompañó, y mi marido me dijo, dale. ¿Cómo se enfrenta el mundo después de que ese compañero deja de estar para ti, para alentarte? ¿Cómo uno se reinventa? Se me llegan a parar los pelos mientras te lo digo. Pero cómo uno se reinventa y continúa con los proyectos cuando no tenía a tu compañero tan esencial al lado. Mira, fue muy duro, muy difícil. O sea, las primeras semanas de un duelo son de cuestionarse mucho la existencia, de decir, ¿qué hago con mi vida? Tiro todo por la borda, me sumerjo en la pena, en la depresión, en la tristeza, en la angustia, porque efectivamente mi marido nunca se mostraba en mis redes, pero siempre estaba ahí. Era muy de celebrar mis logros, era muy de decir, ya, yo hago esto. Construyó las repisas del lugar donde yo estoy, me trasladaba cuando tenía que ir a una feria, iba conmigo a comprar insumos a Santiago, llenábamos una camioneta de cosas y siempre estaba. Entonces, efectivamente, que te saquen esa mitad es como que te empezás a cojear. Y ahí yo di un paso atrás en el tema de las redes sociales, me alejé, obviamente, para decidir qué iba a hacer. Y en algún momento pensé en dejar el guardado. Pensé en, dice, no hacer más contenido, no voy a mostrar más. No. Pero mi marido era un romántico, me escribía un montón de cartas, mensajes, me dedicaba canciones y todo. Y sabéis que empecé a mirar hacia atrás, como... Y siempre, en todo lo que él me escribía, en los mensajes, en cartitas y cosas así, me decía, estoy orgulloso de ti. Siempre me decía, estoy orgulloso de lo valiente que eres, estoy orgulloso de que hagas lo que amas hacer. Y siempre tienes que hacer eso, lo que tú amas hacer. Entonces fue como encontrarme con mensajes del más allá. Sí, me empecé a encontrar cosas que yo no sabía que existían. ¿Sí? Y como que fueron mensajes, sí, preparados para ese tiempo. Es como que si lo hubiese sabido que se iba a ir pronto. Sí. Y bueno, ahí fue como empezar a guardar para mí, porque últimamente yo guardaba como para mostrar en Instagram todo el proceso, pero como alejada de eso, de el tener que mostrar todo, empecé a abordar la pena, como se dice. Y yo, no sé, para las personas que están en duelo van a entender que uno funciona en el día, funciona, haces lo que tienes que hacer, comes, te mueves, a veces como en un estado de... como si fuera todo automático, mecánico, como sin pensarlo, yo iba a dejar a mi hijo jugar a la escuela, lo iba a buscar. Pero cuando llegas a la casa vacía, o cuando tu hijo se duerme en la noche y queda ese silencio que es aplastante, como la ausencia, era tan desesperación que ¿qué hago con esta desesperación que yo siento? Y volví a bordar para mí. Un día dibujé unas cosas y empecé a bordar. Entonces lo que pasa cuando tú bordas es como esto que te digo yo, que tú te abstraes un poco del ruido y del mundo exterior y te concentras solo en eso, en el presente. Tu mente no se va ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces te concentras y empieza a calmarte. Yo necesitaba mucho eso, necesitaba mucho calmarme. Entonces, de ahí es que yo digo que en ese momento yo empecé a sentir y a entender y a vivir lo
lo terapéutico que es el bordado, pero desde mi propia experiencia, ya no como mirándolo desde afuera, sino que yo también he pasado por eso. Por eso digo que ya sea el bordado, ya sea el tejido, ya sea la pintura, eh, esa pena y esa tristeza que uno puede llevar por dentro, hay que transformarla en algo. Porque yo es que hoy día yo tengo pena siempre, está ahí, pero no me quedo en la pena, no me quedo en la tristeza. Sigo sacando arriba mi emprendimiento, sigo poniéndole toda la fuerza que tengo. Y bueno, y cuando la pena me ataca y me pilla, la dejo fluir. Lloro, a veces soy súper lloro, 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 pero no me quedo ahí. Es como que ya, ahora, a hacer lo que tengo que hacer. Andrea, yo te quiero agradecer la honestidad en esta entrevista y me imagino, y no sé por qué, pero creo que Claudio, en donde quiera que esté, debe estar sintiéndose súper orgulloso de ti, realmente que sí. Y confirmo eso que te escribió en las cartas. Eres una mujer tremendamente valiosa, poderosa, fuerte, inspiradora a morir. Y realmente me conmueve mucho tu historia y tu fuerza, tu valentía. Y estoy segura de verdad que Claudio va a seguir ahí dándote todo Está, siempre. ese amor y ese aliento que delataste. Me imagino que así como tú hoy día has podido presenciar el valor que tiene el bordado o el hacer este tipo de prácticas para sobrepasar el duelo, hoy día también te dan una herramienta para enfrentar a otras mujeres que están en lo mismo. Conversábamos que el perfil de las chicas que pertenecen a tu comunidad quizás no han perdido a personas, pero sí han atravesado duelos, como por ejemplo la separación, quizás un despido, penas que a diferentes escalas de alguna manera se han podido ir sanando poco a poco a través del bordado. ¿Cómo hoy día te enfrentas a este negocio y a este emprendimiento con esta nueva perspectiva? Mira, cuando yo decidí, por todo este tiempo de tanto de ausencia de redes sociales, la comunidad que yo había formado antes me sostuvo. Es decir, me pedían cosas como ir para comprarme algo y yo no publico nada, pero siempre tengo cosas. Entonces la gente siguió, oye, ¿me puedes armar esto? Así como, ¿cuándo tenemos clase? Entonces con la gente que ya me seguía, yo seguí funcionando. Okay. Pero llegó un momento en donde yo dije, tengo que volver a ocuparme de mi negocio, de mi emprendimiento, aún en la condición en la que estoy, porque eso también me va a ayudar a mí a mantenerme ocupada, a mantener el espíritu despierto, como digo yo, y a separar como la tristeza del negocio, que hasta como tengo mis minutos para llorar, pero tengo que seguir haciendo porque tengo mi hijo que tiene 9, tengo que seguir funcionando por él, que ha sido fundamental. O sea, tu mamá, sabes el impulso que es que tu hijo te vaya a dar un besito en la mañana y te da toda la fuerza que tú necesitas para hacer todo lo que tienes que hacer. Pero llegó un momento que dije, ya, tengo que volver a redes sociales. Y de hecho yo volví a hacer contenido hace como un mes, menos de un mes. Y a propósito de un reel donde también fuiste conté, yo dije, ves que no puedo separarlo porque esta soy yo. Exacto. ¿Okay? Entonces eso es lo que yo digo, que si tú quieres formar un emprendimiento nuevo, tú tienes que mostrarte y decir, esta soy yo y esto es lo que yo hago. Entonces yo le decía a una amiga que trabaja conmigo, que es la Anita, quiero volver a hacer contenido, pero no puedo volver a hacer contenido así como de la noche a la mañana y decir, ay, hay un taller, porque es que no soy la misma de antes, entonces necesito mostrar esta otra parte de lo que me está pasando y mostrar esta otra perspectiva. Bueno, fue un acierto porque a partir de eso mucha gente en la misma condición o en condiciones como las que tú mencionabas, oye, me acabo de separar mi marido y entiendo tanto tu dolor, mensajes internos que yo las historias si yo contara todas las historias que me llegan, lloro con ellas, ellas lloran conmigo, sí. Pero finalmente es bonito porque tú te das cuenta que no eres la única que está sufriendo, pues sí, todos tenemos, una tía una vez me dijo, todos tenemos nuestra propia cruz que cargar, o sea, cada persona está del otro lado lidiando una batalla, y eso es lindo de acompañarnos y de que no estamos solos, oye, tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo, pero vamos a salir de esto, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, no podemos solo recibir lo bueno y lo malo no.
porque también es parte del camino. Así que sí, efectivamente el bordado y la comunidad ayuda mucho a poder hablar a veces, porque, no sé, en mi caso es mi familia quiere verme bien, yo no sé, Claro. no les va a veces no, tú no muestras a tu familia lo vulnerable que estás, lo triste que estás. Y se vienen proyectos, Uf, ¿no? Porque, como se dice, uno ve la luz al final del túnel, sale el sol después de la lluvia. Pero sí, muy rápidamente. Y, Fue como... y claro, subiste ese reel contando de tu proceso y de repente Pasaron. vemos a la Andrea súper activa en redes sociales, empezaron a pasar cosas, se supera la barrera de los 100.000 seguidores, ya estamos on fire en tu negocio digital y presencial. Cuéntanos de esos proyectos. Mira, pasaron muchas cosas. Yo siento que Dios como que, o sea, yo ese digo, si yo mirara mi propia capacidad, digo, no, Dios es el que me ha dado fuerza para enfrentar y ser capaz de hacer todo lo que hago. Mi hijo me dice, ayer, le voy a contar una anécdota, ayer le digo, Martina, hazme la lista del supermercado, pero hago que él escriba y que sea parte de las tareas de la casa. Obvio. Entonces empezó a escribir todas las cosas que faltaban. Y al final me pone una notita y me dice, mereces un descanso. Ay, cosita más linda. Porque él me ve hacer muchas chiquito. cosas. Y digo, Martín, hoy día tenemos que hacer esto. Yo lo dejo en el colegio, me voy al taller a trabajar, después termino el taller, lo voy a buscar. Y digo, hoy día te vas a quedar con la abuela. Porque siempre estoy Tremendo haciendo muchas partner. cosas. No, es que lo queríamos bien. Oh. Hicimos yo digo, gracias Claudio, porque lo hicimos bien. O sea, ya lo formamos y de aquí tengo que mantenerlo. Obvio. Pero es como, sí, pasaron muchas cosas porque una vez que tú apareces, sí que tienes que mostrarte y la gente empieza, ay, ¿cuándo aquí? ¿Cuándo taller? Entonces, ya ahora estoy haciendo muchas cosas. Yo no sé si tuviste, pero yo no me esperaba lo que pasó. Nos ganamos, digo, porque ahora estoy formando un equipo. Nos ganamos el arriendo de un local comercial por un año. Lo vi. Aquí cerca. Que eso fue, pero, o sea, no estaba en los planes. O sea, una alumna me etiquetó en nuestro concurso y me dice, Ande, tú querías también, me etiqueta, y digo, a ver de qué se trata esto. Había un concurso por un local, un arriendo, yo hago el formulario, postulo, pero sin ningún interés o sea, lo hice, como Briner. Y nosotros me contactaron y me dice, ¿sabes qué? Queremos que tú estés acá. Y fue como, qué bendición, guau. Entonces, providencial. Cursos. Y vamos a hacer cursos. Y además ahora me lancé y estoy trabajando en eso. Y espero que salga pronto porque estoy muy ansiosa. Estamos grabando cursos. Los vamos a envasar en digital, digamos. Porque hoy día yo no doy abasto para toda esa demanda que hay. Y es como, no quiero sonar como egocéntrica ni nada, pero es que había un crecimiento tan lindo, tan bonito. Y hay tanta gente que me dice, oye, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces estamos grabando para que la gente pueda tomar los cursos y trabajar a su ritmo en casita. Maravilloso, que seca. Andrea, ¿cuál es tu definición de éxito? Con esta pregunta cerramos nosotros estas entrevistas porque, como te comentaba, la idea de este proyecto es poder inspirar a mujeres que se sientan identificadas con tu camino. ¿Cuál es tu definición del éxito? Mira, en pocas palabras, yo creo que transformar una pasión en un sustento y poder disfrutarlo, yo creo que esa para mí es la definición de éxito. De poder manejar tu tiempo, de poder disfrutar eso en lo que tú trabajas, poder disfrutar esa retribución. Porque yo veo que hay gente que gana mucho dinero, pero que no está en su casa, que no está con sus hijos, que no puede llevarlo al parque. Yo administro mi tiempo de tal manera que yo digo, y el lunes no voy a ir al taller porque voy a salir con Martín. No, si hay algo que yo tengo esa capacidad y esa ventaja que si tuviera en un trabajo de oficina no podría, me perdería las cosas del colegio. Yo si Martín tiene algo voy, si hay una actividad, oye, yo me ofrezco a veces lo apodera, oye, ¿quién puede venir en un horario que nadie puede porque todos están trabajando? Yo voy, porque yo puedo. ¿Sabes? O sea, para mí eso es éxito. Poder llegar a mi casa y disfrutar con mi hijo, tomo desayuno con él todos los días, porque no salgo temprano, yo en la mañana estoy con él, toda la mañana, y recién en la tarde me dedico a lo mío. Entonces, eso para mí, me encantaría que estuviera mi marido para que lo pudiéramos disfrutar todo y decir, oye, lo logramos y esta es la estabilidad que buscábamos, es poder vivir
de algo que te gusta, pues de no estar, como decir, no le quiero dar los pulmones a nadie porque yo quiero trabajar por lo mío. Entonces eso, y hoy día poder estar disfrutando de eso me llena de paz y de mucha gratitud con Dios de haberme mostrado el camino, porque como te digo, no, yo no busqué esto, como que esto me encontró y bueno, yo tomé eso y digo yo, para esto soy buena, entonces le voy a sacar provecho a esto, sea lo que sea. Es que a veces la gente dice, pero es que ¿cómo voy a vivir? Si puede, si hay muchas formas de hacer que funcione. ¿Y ahí qué le dirías a las mujeres que se sienten limitadas a dar ese paso? Mira, que se equivoque. Que lo hagan y que se equivoquen. Y una frase que a mí siempre me da vuelta es como, haz lo que puedas hacer con lo que tienes ahora. No esperes. O sea, yo cuando empecé quería tener una tienda, pero no tenía recursos, no tenía nada. Fue cuando tenía que ser, pero en ese momento el no tener una tienda no me frenó para vender o para hacer cursos, no tener un lugar, voy a abrir una cafetería. O sea, no es que vas a tener todo perfecto para empezar. Hay que lanzarse. Y si te equivocas, ¿qué puede pasar? Empieza de nuevo. Maravilloso. Andrea, me quedo contentísima, me quedo inspirada, te agradezco la conversación tan honesta, tan transparente, eres tremenda, te deseo lo mejor del mundo y que todos tus proyectos se puedan hacer realidad, así como han estado haciéndose realidad hasta ahora, éxito en tu local, en tus cursos. Y nada, gracias por la confianza. Si llegaste hasta aquí y te gustó este podcast, compártelo, recomiéndalo, suscríbete a este canal, síguenos en todas las plataformas y todos los lunes vamos a estar conversando con personajes como Andrea, como también la Nico de Mamá Abogada, mujeres inspiradoras, hombres que han tenido también procesos de valentía. Nos vemos.